Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de nutrición deportiva, ciencias y estrategias para el rendimiento deportivo. Soy Eugenia Loira, nutricionista clínica y deportiva y docente del máster de nutrición anti-age, microbiota y GLP. Hoy nos gustaría hablar un poquito sobre lo que es la nutrición deportiva y cómo como profesionales de la salud, ya seamos médicos, nutricionistas, enfermeros, podemos intervenir en lo que es la alimentación y optimizar tanto el rendimiento deportivo, pero sobre todo la composición corporal de esa persona. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de lo que es alimentación y nutrición, los macronutrientes, la intervención de nutricionista deportivo en todas las fases que hace al deportista, sea deportista de elite o deportista recreacional, los diferentes métodos de evaluación para la composición corporal, nosotros como profesionales, cómo podemos evaluar que no solamente es el peso corporal, la planificación nutricional, tanto pre-estímulo o esfuerzo, intra y posterior a un esfuerzo, los métodos de evaluación de la hidratación y la planificación de la hidratación, porque así como se planifica y hay un plan alimentario, también hay una planificación y un plan de hidratación para ese deportista. Y vamos a hablar un poco sobre algunas tendencias nutricionales en el deporte, tendencias alimentarias, en particular lo que es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Siempre me gusta empezar aclarando las diferencias en lo que es la alimentación y la nutrición. La alimentación es la acción de ingerir alimentos o bebidas para sobrevivir. Es el simple hecho de poner algún sólido o algún líquido al organismo. Ahora, la nutrición es los procesos biológicos por el cual el organismo obtiene los nutrientes de los alimentos necesarios para su función, su correcto funcionamiento. Por eso es importante, muchas veces solamente nos alimentamos y no somos conscientes de la calidad de ese alimento, o sea, de la calidad de nutrientes que estamos incorporando en ese alimento. Como profesionales sanitarios, o si algún paciente o algún deportista está escuchando, a nosotros lo que más nos va a interesar es realmente ser inteligentes a la hora de comer. No es llenar el estómago por llenar el estómago, sino simplemente poner los nutrientes, los macro y los micronutrientes que necesitamos en el momento acorde, ya sea para un estímulo o un objetivo de composición corporal o para un estímulo como un preentreno, intraentreno o postentreno. Nosotros como profesionales tenemos 3 momentos claves con el paciente o el deportista, que es el momento de la evaluación, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque de aquí es el punto de partida inicial para ver a dónde estoy y a dónde quiero llegar, ya sea con la alimentación, con la suplementación, con la hidratación y sobre todo con la composición corporal. Luego tenemos todo lo que significa la planificación, de alimentación, de suplementación, de hidratación, y siempre vamos de la mano con el área de la preparación física, sean los entrenadores o casos de algún paciente o algún deportista lesionado, trabajamos en conjunto con los redactadores. Y luego tenemos la otra intervención que es el seguimiento, que es cómo nosotros vamos, las planificaciones o las estrategias que hemos utilizado, si realmente son acordes a esa deportista, si les resulta viable en logística, o sobre todo en la digestibilidad, que ahora vamos a ver el por qué hago esta aclaración. Como profesionales tenemos diferentes formas de evaluar al paciente o al deportista. Uno de ellos es el historial alimentario a través de una anamnesis alimentaria. Ahora les muestro los diferentes tipos que podemos manejar. La composición corporal, que esto es a nivel de nutrición deportiva, es un mundo, hay muchas técnicas, muchas herramientas, muchos instrumentos y cada vez se suma mucho más la tecnología en lo que es la composición corporal. ¿A través de qué la podemos hacer? A través del peso, de la bioimpedancia, la antropometría o el DEXA. Ahora les explico individualmente a cada uno. Y luego trabajamos sí o sí en conjunto y mano a mano con un médico, sea médico clínico o médico especializado en el deporte. ¿Por qué? Porque necesitamos una evaluación bioquímica inicial. No es que solamente estamos trabajando o estamos queriendo averiguar unos valores clínicos o bioquímicos de una población general, sino estamos tratando de averiguar o sobre todo de diagnosticar alguna deficiencia, algunos minerales, algunos nutrientes, algunas vitaminas que son en deportistas tienden a estar bajas, sobre todo en el mundo del deporte de la mujer, ¿sí? Que por ahí es donde yo más experiencia tengo aquí en España, que estoy en lo que es el fútbol femenino, entonces esta parte con el médico es donde más se trabaja.
Para evaluar lo que es el historial alimentario del paciente o el deportista, como nutricionistas, tenemos muchas estrategias para analizar la anamnesis alimentaria, que puede ser un registro de 24 horas, donde el paciente apunta eh, todo en qué comida ha hecho en cada momento, qué alimentos ha ingerido en cada momento, un cuestionario de frecuencia de 24 horas, que significa cada cuánto está consumiendo determinado alimento. Puede haber también un registro de fotos o pesaje de los alimentos que consume durante el día, o un registro de una dieta habitual. Todas las estrategias son válidas y como profesionales tenemos que tener la capacidad de saber qué persona tengo al frente, qué paciente, qué deportista tengo al frente, porque no todas las estrategias son válidas para todos. Entonces, como profesional tengo que tener la capacidad de poder distinguir qué es lo que a mí, en este caso de una anamnesis, una evaluación, qué es lo que a mí más información me va a dar. Eh, Se suele, y por experiencia, lo que más nos sirve a nosotros como profesionales, que es lo más real, entre comillas, porque puede engañar también el paciente o el deportista, es el registro de las fotos, porque muchas veces nos pasa que nos indican algún tipo de comida y pone tamaño normal, pero o grande o chico, yo tengo que saber, por lo menos con una imagen, dimensionar qué es el grande o qué es el pequeño para esa persona. Porque muchas veces infravaloramos lo que es el tamaño de las porciones de los alimentos. ¿Por qué es importante medir la composición corporal? Es el punto inicial de un trabajo de un nutricionista, sea un nutricionista clínico o un nutricionista deportivo, porque a mí me va a permitir determinar la eficacia de una intervención alimentaria o en conjunto con el área de la preparación física, plantear objetivos de composición corporal e intervención nutricional, evaluar riesgos de lesiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una baja densidad mineral ósea que está relacionada con un aumento de la fractura por estrés, evaluar el riesgo para la salud, porque muchas veces eh, el peso puede estar por debajo o por encima de lo que se cree para su altura, o en casos, por ejemplo, se utiliza mucho la antropometría cuando quiero en edades de en pleno desarrollo, en categorías inferiores, yo puedo hacer una antropometría completa y ver la detección de talento. Se utiliza mucho en el área de la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque al medir la parte ósea o realizar diferentes medidas de evaluación de la composición corporal, yo puedo ir determinando hasta dónde va a ser la altura o cómo va a ser los diámetros óseos, o sobre todo cuál va a ser la capacidad o el índice de masa muscular ósea del sujeto. Tiene muchísimos objetivos o muchísimos beneficios el analizar la composición corporal con las diferentes estrategias. Para analizar la composición tenemos obviamente el peso, que es una de las técnicas que más la identificamos. Tenemos la antropometría, el DEXA y la bioimpedancia. Eh, el peso siempre hay que tenerlo yo siempre digo en pinzas. ¿Por qué? Porque el peso no me permite, no es un determinante ni un parámetro de éxito, ni de cómo inicio, ni de cómo termino el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un valor muy variante, sobre todo en la mujer, pero principalmente por cambios hormonales, cambios fisiológicos, alimentarios, de hidratación. Es más, por ejemplo, en deportistas o deportes en donde la categoría de competiciones por peso, justamente se utilizan muchas estrategias válidas y no válidas para hacer entrar en la categoría de peso. ¿Por qué? Porque es el factor que más rápido se lo puede modificar, independientemente si el protocolo está bien hecho a nivel de salud o no. Y como indicación, siempre como mínimo se debe pesar una vez por semana. ¿Por qué iba esta aclaración? En mi caso, que trabajo hace muchísimos años en fútbol, en equipos de fútbol profesionales, de acuerdo a los cuerpos técnicos, se plantea pesajes por días o por semana, y realmente no hay evidencia científica que avale. Es más, la que hay nos está diciendo que no nos sirve de nada pesaje diario, sobre todo en el mundo de la mujer. Pero también así como pacientes clínicos de consulta tampoco nos sirve, por eso siempre se lo ve como mínimo un paciente una vez por semana. Luego tenemos la antropometría es una de las técnicas que se utiliza mucho en deporte, es la principal.
La antropometría a mí me permite, a través de mediciones de parámetros, de diámetros, de pliegues, me permite a mí analizar las 5 masas corporales que tenemos, que es agua, hueso, piel, el líquido intersticial, ¿m? Y las 2 masas que nosotros podemos modificar con la alimentación y con el entreno, que es la masa muscular y la masa grasa, ¿m? La antropometría a mí, ¿qué me va a indicar? Kilos y porcentajes de masa grasa, kilos y porcentajes de masa muscular, y sobre todo la sumatoria de 6 pliegues, es que lo que a mí me va a determinar es el valor real de los sumatorios de los 6 pliegues que se utiliza como parámetro para ver el perfil de grasa de ese sujeto. Eso se lo utiliza mucho en lo que es deportes. eh, hay medidas referenciales para deportes y dentro de deportes para puestos, pero también en consulta los profesionales de la nutrición utilizamos mucho esto para evaluar en consulta. Recordemos que con peso yo no puedo diagnosticar solamente con el valor de la báscula. Ahora, eh, hay que tener muy en cuenta y ser muy responsables a la hora de hacer una antropometría, ya seamos profesionales, porque la antropometría no solamente la hace un nutricionista, la puede hacer cualquier profesional de la salud que tenga la certificación, es una certificación a nivel internacional. Eh, Hay que tener en cuenta y ser responsables como profesionales, pero también como pacientes, porque nos va a pasar muchas veces y nos pasa, es que siempre va a haber error de medición entre profesional, o sea, interpersonal, pero también entre diferentes profesionales va a haber error de medición sí o sí. Pero también todo esto que vemos aquí abajo son los diferentes calibres que existen. Eh, no todos miden de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el pliegue a medir, mayor es la diferencia que va a haber entre cada uno. Por ejemplo, nosotros a nivel científico, todos los trabajos de investigación científica están basados en este tipo de calibre. Los profesionales habitualmente en consulta tienen por una cuestión económica, porque realmente es muy económico, estos son extremadamente caros. Pero hay que tener en cuenta que siempre que yo sea paciente o sea profesional, tengo que ver primero, comparar siempre la medición entre profesional, nunca entre dos profesionales, porque ya de entrada voy a tener diferencia de medición. Y luego, en el informe de la antropometría, observar qué calibre estamos usando. Es obligatorio poner qué instrumentos estamos utilizando en esa medición antropométrica. Luego, otra de las técnicas es la bioimpedancia eléctrica. Es un método para el estudio de la composición corporal que se basa en la naturaleza de una conducción de una corriente eléctrica a través de los tejidos biológicos. Hay diferentes marcas, esta por ahí es una de las más conocidas, que es Limbody, luego está la Tanita, que también por ahí la deben reconocer. ¿Qué hace el sujeto? Descalzo, se coloca con los pies a la altura de la cadera, agarra los electrodos y es una conducción eléctrica. La bioimpedancia es demasiado práctica, es portátil, no es invasiva, relativamente es barata, no es tan barata, pero relativamente es barata a comparación de la próxima técnica. Tiene poca dificultad a la hora de medir. Pero ¿qué pasa con la bioimpedancia? La bioimpedancia estima el porcentaje graso, no mide, es una estimación. ¿Por qué? Porque utiliza una ecuación de regresión múltiple que calcula, en realidad, no mide la bioimpedancia. ¿Qué pasa? Si yo a esta, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si a una persona la mido, la hago que se baje, le cambio 1 centímetro de la talla, la medición va a dar diferente. ¿Por qué? Porque está influenciado por el sexo, por la edad, por la altura, por el estado de enfermedad, por la raza, porque utiliza una ecuación de regresión múltiple. Eh, es una estrategia válida, sobre todo a nivel de consultas. O, por ejemplo, las selecciones, en este caso aquí en España, la selección española de fútbol, cuando concentra, sea la categoría que sea, tienden a usar esto y no la antropometría. ¿Por qué? Porque en volúmenes, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 30 jugadoras por equipo. Es, es más práctico utilizar estas estrategias de medición. Luego está lo que es el DEXA,
El DEXA estudia la composición corporal a partir de 3 modelos de compartimiento, que es la masa grasa, la masa libre de grasa y la densidad mineral ósea. A diferencia de las demás técnicas, esta técnica utiliza los dos perfiles, tanto derecho como izquierdo. Las demás técnicas, sobre todo la antropometría, siempre sobre el lado izquierdo. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que una vez que obtengo los valores a nivel deportivo, no tengo medidas referenciales para comparar para el deporte o el puesto. ¿Mm? Es extremadamente costosa la técnica. Por ejemplo, aquí en Valencia hay 2 hospitales que la tienen. Obviamente un profesional nutricionista en consulta no va a tener esto. Normalmente están en los hospitales o en clubes de grandes dimensiones. Las mediciones es el gol estándar en realidad para hacer una medición en lo más preciso que tenemos, pero como digo, es extremadamente caro. Se lo utiliza mucho más que nada en los diagnósticos de osteopenia o osteoporosis. A nivel práctico siempre se utiliza la bioimpedancia por una cuestión de portabilidad, fácil uso, económico dentro de todo, y luego la antropometría. ¿Por qué la antropometría? Porque la antropometría tenemos a nivel científico muchísimas medidas referenciales, muchísimos trabajos de investigación científica donde nosotros podemos tener un parámetro de lo que es el deporte o el puesto, que quiere decir a dónde nosotros queremos llegar con esa composición o dónde deberíamos llegar con la composición corporal de acuerdo al deporte. Otra de las evaluaciones que nosotros inicialmente necesitamos como profesionales o como pacientes es la evaluación bioquímica, que por ahí no se la tiene mucho en cuenta, pero es extremadamente importante. No solamente un hemograma completo, analizar todo lo que es perfil de hormonas, sobre todo en la mujer, vitaminas D, vitamina K, la B12, todo lo que tiene que ver con el perfil de colesterol, triglicéridos, todo esto siempre lo trabajamos en conjunto con un médico. Sobre todo cuando pertenecemos a equipos interdisciplinarios, trabajamos sí o sí en conjunto. ¿Por qué? Porque como profesionales solamente podemos indicar recomendaciones de suplementos, pero no de fármacos. Entonces sí o sí necesitamos de la mano del médico en este caso. Luego tenemos a nivel de la planificación o la intervención nutricional, siempre a mí como profesional me gusta explicar al paciente o al deportista primero lo básico, dónde yo, en qué alimentos encuentro cada grupo de macronutrientes. En este caso hago estas imágenes muy simples. Determino en cada grupo de macronutrientes dónde están los vegetales, los hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Por qué siempre educo? Porque yo para tener las estrategias que vamos a ver a continuación, las diferentes estrategias nutricionales en el deporte, y yo el paciente o el deportista tiene que saber sobre todo los diferentes tipos de hidratos de carbono y en qué momento se utiliza uno y en qué momento se utiliza otro. O sobre todo las diferentes cantidades o proporciones de proteínas y grasas, que por ahí la que más la manejan o la reconocen es la proteína. ¿Mm? Tengamos en cuenta que los nutrientes son elementos o compuestos químicos que se encuentran en los alimentos. Estos participan en las reacciones metabólicas necesarias para que funcione el organismo. Por suerte, se va teniendo mucho más conciencia, tanto como pacientes como profesionales, de lo que es la micronutrición, porque solamente nos reconocemos al hidrato de carbono y las proteínas y ahí sí nos acaba todo los conocimientos y los conceptos. Cada vez es más importante esto, ¿por qué? Porque lo primero que quieren hacer es suplementarse con multivitamínicos o con diferentes vitaminas, pero en la base, si yo tengo una buena alimentación, una buena incorporación de macro y micronutrientes, no me es necesario incorporar suplementación. Estos alimentos que estamos viendo en imágenes se suponen que son alimentaciones diarias de cada persona, sobre todo deportistas. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, las proteínas de origen animal, que tenemos toda la variedad de carnes, huevos, puede haber pescados, proteínas en desayunos y meriendas, tanto de origen animal como de origen vegetal, todas las opciones. Siempre como profesional debemos enseñar toda la disponibilidad de nutrientes, o sea, en qué alimentos se encuentra cada macronutriente, ¿para qué?
para que al paciente o al deportista le sea mucho más fácil reconocer y en el día a día llevar las estrategias más prácticas, porque yo siempre digo, podemos entregar el mejor plan alimentario a un paciente o a un deportista, pero si no es viable en cuanto a logística, en cuanto a economía, en cuanto a tiempo o en cuanto a elaboración de menú, puedo tener el mejor plan alimentario, puedo ser la mejor nutricionista, pero no es acorde a esa persona, entonces algo está fallando. Entonces, lo principal que yo tengo que hacer como profesional es educar. ¿Mm? Siempre como en la primera intervención con el paciente, siempre hago educación, en este caso básica, que es informar dónde encontramos los macronutrientes y luego los micronutrientes, porque las estrategias nutricionales que ahora vamos a ver va a depender si yo sé reconocer estos macros y los micronutrientes. Y aquí viene el grupo más importante, es lo que es la nutrición deportiva. No hay nutrición deportiva si no hay hidrato de carbono. Hay muchos mitos en referencia a lo que es los hidratos de carbono, hay mucha fobia, pero es el grupo y el macronutriente más importante para el rendimiento deportivo y sobre todo para la composición corporal. Cuando veamos las tendencias nutricionales, sobre todo el ayuno intermitente o la dieta cetogénica, vamos a entender que este es el macronutriente que más se juega en cuanto a cantidad y calidad de incorporación. Aquí tenemos hidratos de carbono en desayunos y meriendas. Estas imágenes que estamos viendo son las que utilizo habitualmente en la consulta con los pacientes, en la primera consulta que los veo. ¿Por qué? Porque yo le tengo que sacar la idea que sí o sí va como desayuno o como merienda una tostada con tomate y aguacate. Le tengo que dar un abanico de posibilidades donde el paciente o el deportista entienda que podemos salir de la estructura habitual y que muchas veces necesitamos salir de esa estructura. Ahora, nosotros tenemos en cuenta consideraciones prácticas. En el deporte tenemos tres momentos claves en la nutrición. Previo a un entrenamiento o una competición, que lo vamos a llamar esfuerzo físico, durante ese esfuerzo físico y posterior. Son tres momentos claves en donde ahí está el éxito de la nutrición deportiva. Previo a un entreno es, aquí vamos a hacer una analogía de lo que es un tanque de combustible. Yo, si necesito arrancar el coche, yo tengo que tener combustible. Lo mismo pasa con en este caso sería el glucógeno muscular. Yo tengo que tener el tanque lleno, por lo cual sí o sí yo tengo que haber venido consumiendo hidratos de carbono. Previo al entreno, ¿qué es lo que puedo hacer como estrategia? Consumir hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque al ser simples se van a absorber mucho más rápido y van a estar disponibles para ese momento deportivo que estoy necesitando, sea un entrenamiento, sea una competición. Durante, de acuerdo a la duración y a la intensidad, vamos a ver qué incorporamos durante. Siempre va a ser agua, pero lo que va a variar de acuerdo a la duración o la intensidad va a ser si incorpora hidratos de carbono, si incorpora electrolitos, si puede incorporar cafeína, si puede incorporar aminoácidos, si puede incorporar creatina. Todo eso va a depender de la duración y la intensidad del entreno. Porque no es lo mismo, no sé, pongo un ejemplo brusco, pero no es lo mismo una clase de pilates que una competición de CrossFit. Luego tenemos el combustible post-entrenamiento, en donde aquí ya empiezan a haber dos macronutrientes principales para incorporar, los hidratos de carbono más complejos y una proteína. Siempre va, sí o sí, post-estímulo físico, vuelvo a reponer el agua que acabo de perder y vuelvo a reponer el sodio y el potasio que acabo de perder en ese estímulo físico. Cuanto mayor es la humedad y la temperatura del ambiente, mayor es el requerimiento de electrolitos. La evidencia científica, hay muchísima evidencia científica sobre los hidratos de carbono en lo que es el mundo del deporte. Nosotros tenemos a grandes rasgos, podemos jugar, por así decirlo, entre un rango de 3 a 12 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Eso qué va a depender? De acuerdo a la intensidad del entreno. Eh, y luego siempre, previo a un estímulo, previo a un evento deportivo, se estipula que es 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Obviamente esto es muy técnico, mucha matemática, lo hace obviamente un profesional, pero pasado a alimentación es muy simple. Ahora les voy a mostrar una imagen. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí,
Unas 3 a 4 horas pre-competencia, se necesita de 1 o 2 gramos de hidratos de carbono y de 0,15 a 0,25 gramos por kilogramo de proteínas. Aquí hago una aclaración, porque todavía al día de hoy se sigue viendo deportistas o pacientes o profesionales que siguen recomendando la proteína como preentreno. ¿En qué sentido? O un alimento rico en proteína o simplemente un batido. La proteína no es el macronutriente que yo necesito previo a un estímulo. Previo a un estímulo puede ser o hidrato de carbono o grasa, que ahora cuando hablemos de la dieta cetogénica vamos a entender el por qué, pero la proteína no me sirve como macronutriente, es extremadamente caro para el organismo obtener la proteína para sacar energía de él. Fíjense la diferencia de cantidad. Previo va de 1 a 2 gramos de hidrato y 0,15 a 0,25 gramos de proteína. En un menú simple para una persona de 70 gramos, pasta, aceite y queso. Por ejemplo, esto es un plato habitual de cualquier deportista previo a un partido, previo a un evento o una competición. Aquí puede haber, en vez de pasta, puede haber patata, puede haber arroz, puede haber una quinoa, legumbres no tanto por la cantidad de fibra, pero siempre un hidrato de carbono simple. Ahora, los hidratos de carbono durante el evento deportivo es lo más importante, que es donde más educación nutricional debemos hacer, tanto al paciente o al deportista, pero sobre todo muchas veces a los profesionales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros que trabajamos, los nutricionistas que trabajamos dentro de lo que son clubs, en caso del nutricionista nunca, la mayoría de las veces, en la mayoría de los clubs jamás viaja. ¿Quiénes viajan? Los fisios o los médicos, y ellos son los responsables, en este caso, de la suplementación deportiva en el viaje, pero principalmente en el evento deportivo o en el partido. Entonces también hay que educar no solamente al deportista en sí, sino todo el contexto que hace el deportista. Durante el entreno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La secuencia o el timing de ingesta de hidrato de carbono, la cantidad de hidrato de carbono que voy a incorporar, y el tipo de hidrato de carbono. ¿Por qué hacemos referencia al tipo? Nosotros sabemos que tenemos diferentes moléculas de hidratos de carbono. Puede haber monosacáridos, que es una sola molécula, disacáridos o polisacáridos. A grandes rasgos, ¿qué es la diferencia más allá de las moléculas? Es que cuanto más grande es la molécula, al organismo más le va a costar degradarla. ¿Esto qué quiere decir? Que lo va a tener mucho más lento la disponibilidad de azúcar. Son estrategias. Si yo estoy queriendo consumir un hidrato de carbono para utilizarlo inmediatamente, que sería 15 minutos, me va a convenir utilizar alguno de estos o la mezcla de alguno de estos dos. Tengamos en cuenta que no todos los hidratos de carbono se absorben a nivel intestinal y hay diferentes transportadores. Yo tengo que tratar de utilizar los dos transportadores, que quiere decir que tengo que mezclar hidratos de carbono. Por eso es que cuando hablamos de suplementación, que ahora les muestro una imagen, la calidad de un suplemento, en este caso, por ejemplo, los geles, va a depender de qué tipo de hidrato tengo. No solamente la cantidad de hidrato de carbono, sino qué tipo de hidrato está compuesto ese gel. Esta es una imagen de Asker Schockendrup, que es uno de los maestros de la nutrición deportiva a nivel mundial, que nos establece o que nos determina que a partir de los 60 minutos se debe incorporar 30 gramos de hidrato de carbono por hora. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en esos 30 gramos de hidrato de carbono por hora yo tenga una mezcla de dos tipos de hidrato de carbono. ¿Para qué? Para tener dos transportadores diferentes y mejorar la tasa de absorción de ese hidrato de carbono. Ahora, ¿cómo sería? Un simple ejemplo. Aquí tenemos algunas marcas a nivel España de lo que son los geles, que es una de las estrategias que más se utiliza en el mundo del deporte por su practicidad. A nivel práctico, sí es práctico, pero a nivel digestivo muchas veces no es bien tolerado en diferentes deportes o en diferentes personas. Como se entrena la parte deportiva, también se debe entrenar la parte digestiva. Todas las estrategias que estamos viendo se deben entrenar. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo tiene que acostumbrarse, por ejemplo, en medio de un estímulo físico a recibir 30 gramos de hidrato de carbono. Aquí, por ejemplo,
Normalmente por formulación tienen entre 25, 30, o en este caso estas marcas tienen 50 gramos de hidratos de carbono, pero aquí tienen diferentes mezclas, por eso en cuanto a tolerancia va a ser mejor. Eh, y qué es lo importante, como le decía, cuál es la calidad de un gel que obtenga diferentes tipos de hidratos de carbono. Aquí tenemos maltodextrina, fructosa, ciclodextrina. Aquí ya me mezcla 4. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo tenga varias mezclas, ¿para qué? Para que tenga diferentes tasas de absorción de ese hidrato de carbono y lo tenga más tiempo disponible en sangre. Ese es el objetivo de estos suplementos. En este caso, los geles. Obviamente los geles cada vez vienen con aminoácidos, con cafeína, con BCA, o sea, cada vez le incorporan más suplementos en el mismo gel, pero el objetivo principal es hidrato de carbono. ¿Mm? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos eh, muy didáctico explicado la ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio. Como decíamos, a partir de los 60 minutos yo ya debo utilizar estrategias de incorporar hidratos de carbono. Esas estrategias yo las educo, ya sea al deportista o al cuerpo que rodea, al cuerpo de profesionales que rodea al deportista. ¿Por qué? Porque yo puedo indicar un gel, pero digestivamente la persona no lo puede tolerar y por ahí la mayoría de las veces no se toleran los geles o las bebidas isotónicas. O el gran error que hace mucha gente, mezcla la toma de una bebida deportiva con un gel. La bebida deportiva tiene exactamente las mismas cantidades de hidratos de carbono que estas opciones, que quiere decir que si yo mezclo estos dos, o sea, incorporo los dos juntos, voy a generar una diarrea. Entonces, es utilizar o una estrategia o la otra, no todas juntas. ¿Cuál es mejor? La que mejor le resulte a esa persona, a ese paciente o a ese deportista. Como les decía, en este caso los suplementos cada vez vienen más con cafeína o con azúcar, con diferentes tipos de azúcar, con minerales, vienen con diferentes mezclas. Eso ya va a depender si el deportista lo necesita o no. Este, por ejemplo, es una imagen en realidad es un entretiempo de un partido de fútbol de profesional, que vemos aquí diferentes tipos de hidratos de carbono. Tenemos diferentes tipos de frutas, tenemos barritas de cereal, tenemos membrillo, obviamente los suplementos, la cafeína por excelencia siempre está. Llevado a la alimentación es muy simple comer bien. Comer bien es mucho más simple de lo que pensamos, pero simplemente cuando hablamos de nutrición deportiva queremos inmediatamente ir a suplementos y muchas veces tiramos mucho dinero innecesariamente. ¿Por qué? Porque si con la alimentación algo tan simple es comer lo que se necesita en el momento que se necesita. ¿Cuándo es bueno un suplemento? Cuando yo realmente, por logística, por tiempo, no puedo. Entonces, ahí sí o sí no me va a quedar otra opción que incorporar un suplemento. Post-entrenamiento o post-esfuerzo físico, tengo que tener en cuenta la cantidad y el tipo de hidrato de carbono que voy a incorporar. Y sí o sí, aquí empieza como actor principal la proteína. La proteína es un recuperador de la masa muscular. Cualquier estímulo físico rompe fibras musculares, entonces yo necesito sí o sí incorporar esa proteína post estímulo físico. Los diferentes consensos que hay a nivel internacional hablan de 0,2 a 0,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, más el hidrato de carbono, o normalmente 20-25 gramos de proteína más el hidrato de carbono. Por ahí está la que más fácil nos resulta a todos los profesionales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, por ejemplo, un scoop de cualquier marca de suplemento normalmente tiene entre 20 hasta 30-35 gramos de proteína. O sea, las formulaciones ya están hechas en base a los consensos internacionales del deporte. Por eso es mucho más fácil hablar de bloques de 20-30 gramos de proteína por momento de ingesta a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Es más fácil para el paciente y para el deportista manejar bloques de ingesta de alimentos y no andar calculando los macros. Esta es otra de las imágenes que les suelo explicar a los pacientes, que no necesariamente es un scoop de proteína, tranquilamente lo puedo cubrir con alguna
postre o yogur proteico, la línea más proteína, kéfir, queso batido, atún, cualquier proteína, cualquier carne, o los huevos. Aquí hay que hacer una aclaración con los huevos. Por ahí me quieren intercambiar o reemplazar la toma de un scoop o de un batido con un huevo. Un batido me aporta 20 gramos como mínimo de proteína, un huevo me aporta 6. Entonces siempre aquí por ahí es otro de los mitos que hay con el huevo en cuanto a cuántos huevos por semana se puede consumir. A mí lo que me interesa, primero es la mejor proteína que existe de origen animal, lógicamente, y es la proteína más limpia, y es la que más miedo le tienen. Como conclusión, mínimamente necesito 3 a 4 claras para equiparar un scoop de proteína de suplemento. ¿Mm? Esto lo vamos a pasar rapidito. Como les explicaba, cómo se planifica, se evalúa y se planifica la alimentación, también se hace con la hidratación. La hidratación es uno de los aspectos que más nos cuesta tanto al deportista como todo el entorno que hace el deporte. Este, como profesionales contamos con diferentes estrategias para evaluar el estado de hidratación. La voy a pasar muy rápido porque es un poquito técnica. Tenemos varias técnicas a nivel de orina, por ejemplo, tenemos como indicador el color, la gravedad específica y la osmolaridad. ¿Mm? Todas estas técnicas realmente las aplica el nutricionista. Por ejemplo, esa es una estrategia, el color de la orina, que es extremadamente conocida. Consta de una escala de 8 colores. Cuanto más oscura o con más color está la orina, mayor es el grado de deshidratación, pero cuidado, porque es muy subjetivo. Hay suplementos y hay alimentos que tienen orina. Simple, algo tan básico y elemental, un multivitamínico te va a tener la orina, tu orina va a estar en estos dos colores. Y si yo capaz te analizo la orina, que ahora les muestro esta estrategia, te va a dar bien y el color no corresponde. Entonces, es una estrategia que nos permite a nosotros estar conscientes a la hora de, primero, analizar la orina, que muchas veces no lo hacemos, pero nos sirve como para estar conscientes de si realmente estoy consumiendo el líquido o no. Pero cuando vemos la orina con oscura, con color, es un llamado de alerta para todos, seas deportista o no seas deportista. Esto, por ejemplo, a ver, ahí está. La gravedad específica de la orina es una técnica que se utiliza midiendo a través con este aparatito que es un refractómetro de orina, mide la osmolaridad de la orina. ¿Qué quiere decir? Mide la gravedad específica, tanto la gravedad como la osmolaridad, las dos cosas mide. Es principal, cuanto más alta está, mayor es el grado de deshidratación, diarrea, sudoración. Por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos una gotita de orina en el lente del refractómetro, cerramos el refractómetro y miramos por acá a través de la luz, y esto es lo que vemos en el refractómetro. Hay una escala que es la que a mí me va a permitir ver si estoy extremadamente hidratado, euhidratado, deshidratado o extremadamente deshidratado. Algo que no he aclarado, los dos extremos son graves, el extremadamente hidratado y el extremadamente deshidratado. Los dos extremos son graves. Muchas veces solamente pensamos en tomar agua, 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 y vamos a generar una hiponatremia, que también es grave. Eh, Aquí, por ejemplo, eso es lo que vemos aquí, esas son muestras de diferentes jugadores. Eh, ¿Qué nos interesa? Que nosotros se nos mantengan en un valor de 1017 a 1027, que es realmente un estado de euhidratación. Hay que tener en cuenta que hay personas que tienden a estar deshidratados o que están con medicación eh, o algún diurético o una medicación que de por sí le va a alterar la prueba. ¿Mm? Pero, por ejemplo, esta técnica se la utiliza mucho en campo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros como profesionales trabajamos en un equipo, normalmente esta prueba es una prueba que se hace sorpresa al deportista. Se hace esta y se hace la que viene, que es el pesaje. Sorpresa, ¿por qué? Porque si yo les aviso que mañana hay una prueba de hidratación, van a estar tomando hasta el día de la prueba, porque lo hacen. ¿Mm? La otra prueba que se hace es el peso perdido, que por ahí también es la más común por una cuestión de practicidad. Que tenemos que hacer, pesarnos con la menor cantidad de ropa posible,
previo a un estímulo físico, sea un entreno o un partido, y pesarnos posterior, con la misma ropa. ¿Por qué aclaro la ropa? Porque primero, posterior va a estar mojada por la sudoración, y además porque siempre vas a tener algún tipo de vendaje o lo que fuere que te va a aumentar el peso en la báscula, o sea que tratar de que sí o sí sea con la menor cantidad de ropa posible. A partir de una pérdida de 2% ya se considera una deshidratación durante la práctica deportiva, que quiere decir que hay que reforzar estrategias de hidratación durante ese entreno o ese partido o ese estímulo. ¿Qué pasa? Hay deportes que lo permiten, hay deportes que no, por el tiempo o por las distancias recorridas, todo va a depender de qué deporte estoy haciendo, pero por suerte cada vez más, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del fútbol o en el mundo del básquet, bueno, el básquet siempre lo ha hecho, ha parado los partidos, pero ahora al nuevo reglamento del fútbol, sí o sí lo puedes parar al partido para el momento de la hidratación, teniendo en cuenta la temperatura del ambiente, no es que lo paras porque lo quieras parar. ¿Cómo se hace? Se pesa antes, se pesa luego, en este caso ha perdido 500 gramos, y siempre se multiplica por 1,5, y esa es la cantidad de líquido a reponer para evitar la deshidratación final al finalizar el entrenamiento o el partido. Siempre se multiplica por 1,5. Esa es la cantidad de líquido que se debe incorporar, en este caso, cuando había una pérdida de 500 gramos. Luego la tasa de sudoración es un poquito más complicada de realizarla. ¿Por qué es complicada? Porque necesito diferentes valores: el peso perdido, la cantidad de líquido ingerido durante ese evento deportivo, la cantidad de orina, si es que ha orinado ese deportista, y la cantidad de minutos de actividad. Estos dos son los más difíciles. Por ejemplo, esto es difícil, pero no tanto en la práctica, porque marcamos la botella del deportista, entonces le vamos contando y le pedimos que sí o sí, por favor, tome de esa botella, que no la utilice para tirarse agua, que lo suelen hacer lógicamente, pero la más complicada es esta. Si orinan durante el evento deportivo, el partido o el entrenamiento, aquí empezamos con problemas de valor real de la fórmula. A nivel de opciones de hidratación, tenemos los hipotónicos, siempre va antes, que es el agua. Los isotónicos van durante. ¿Aquí qué hay? Aquí hay hidratos de carbono, sal, sodio y potasio. Y luego tenemos los hipertónicos, que van luego. ¿Cuál es la función de un hipertónico? Eh, Realmente incorporar mucho más hidratos de carbono, recuperar realmente. Aquí solamente el objetivo es evitar la deshidratación, se incorpora sí o sí carbohidratos y minerales, y el objetivo del antes es llegar euhidratados. Lo único que hidrata es el agua. Todo esto rehidrata, ¿qué quiere decir? Incorpora carbo y minerales. Muchas veces pensamos que incorporar esto es suficiente. No, es más, si normalmente tiendes a ser hipotensa, te va a faltar mucho más esto. Si hoy necesitamos incorporar un tipo de sales, o sea en esas bebidas o las para diluir, o tabletas de sales, pastillas de sales, muchas estrategias. A nivel de tendencias nutricionales, bueno, hay muchas, y cada vez hay muchas y muchas, y aparecen cada vez más tendencias en cuanto a la alimentación, no solamente el mundo del deporte, sino en la alimentación en general. Por ejemplo, la alimentación sin gluten, la paleo, la dieta de la zona, las dietas hiperproteicas, las low carb, las veganas, las bajas en FODMAPs, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica. El webinar de hoy es específicamente relacionado al mundo del deporte. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque son completamente válidas todas. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ver a quién voy a aplicar esa estrategia. Por ejemplo, las dietas bajas en FODMAPs o las libres de gluten o las low carb son válidas cuando, por ejemplo, hay problemas digestivos, son extremadamente, es más, pertenecen a los tratamientos sobre todo las dietas bajas en FODMAPs. Pero bueno, como decía, el webinar hoy es centrado en lo que es el mundo del deporte, por lo cual las estrategias que más se utilizan actualmente es el ayuno y la dieta cetogénica. Se utilizaban hace varios años la dieta paleo como muy fuerte, o las hiperproteicas,
pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ayuno intermitente y el impacto sobre el control del peso corporal y el rendimiento deportivo. Esta es la pirámide, esta es la base, en lo que les decía al principio cuando hablaba de los macros. Muchas veces como pacientes, porque todos somos pacientes, más allá de que seamos los profesionales de la salud, queremos ir a lo fácil, a lo rápido. Pero si yo aquí tengo las calorías que necesito adecuadas en cantidad y sobre todo en calidad, o sea, qué tipo de macronutrientes estoy incorporando, o sea, qué cantidad y qué calidad, y sobre todo en la nutrición, yo puedo jugar mucho con los tiempos de la comida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente una de las estrategias que vamos a ver es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente juega con los tiempos, el timing de horas de ingesta y horas de ayuno de las comidas. Y luego, como la punta de la pirámide, están los suplementos. Los suplementos, ¿cuándo se incorporan? Cuando no puedo por algún motivo en particular cubrir esto o realizar esto. Ahí sí o sí va el suplemento, pero si yo quiero poner de entrada el suplemento, no es una estrategia válida, salvo que vea que ese paciente o ese deportista no esté encontrando una adherencia o no va a ser fácil la adherencia y necesito el efecto placebo que me va a dar ese suplemento. Placebo a nivel psicológico. A la hora de utilizar, por ejemplo, tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, tenemos que plantearnos dos cosas. Uno, ¿quién busca realizar estos patrones alimentarios? Si una población realmente deportista, a ver, la población realmente deportista no es la paciente, no es el deportista que va a una hora a yoga o una hora a CrossFit. No, el deportista es realmente un deportista de élite. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando veamos dieta cetogénica, la dieta cetogénica va a tener que ver con la intensidad del entreno. O si esta estrategia la quiere hacer una persona normal, común y corriente que no se dedica al mundo del deporte. ¿Y qué objetivo? ¿Por qué está queriendo hacer esta estrategia? Si por un descenso de peso, por una mejora del rendimiento o por salud digestiva. Tengo que ver qué está buscando, quién es el que busca y qué busca. ¿Por qué? Porque muchas veces por seguir modas, le ponemos estrategias al organismo que les resultan muy caras económicamente y psicológicamente de llevarlas a cabo. El ayuno intermitente, ¿qué es? Es un patrón de alimentación que contiene periodos extendidos que pueden ser de 16 hasta 48 horas con poca o ninguna ingesta de energía, alteradas con periodos de ingesta normal de comida en forma regular. ¿Qué quiere decir? Como les explicaba en la pirámide, el ayuno intermitente, ¿qué es lo que se juega? Horas, timing o de momentos de ingestas. Hay diferentes protocolos, los más comunes son, por ejemplo, la ingesta de tiempo restringido. ¿Qué quiere decir esto? Son las horas de ayuno y las horas de ingesta. La más común, la que más se conoce y la más fácil de llevarla a cabo es la de 16-8, que quiere decir 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, o 20 horas de ayuno y 4 horas de ingesta. Esto es por día. Luego tenemos ayunos del día alterno, que quiere decir un día normal y un día de ayuno. Ahora les muestro otra imagen que les explico a nivel calórico qué significa esto. Y luego ayuno del día entero, por ahí una de las más difíciles de realizar, que quiere decir que son 5 días eh, de ingesta y 2 días completos de ayuno durante la semana. Ahora, ¿qué diferencia hay entre realizar una restricción calórica normal durante el día a un ayuno de tiempo restringido, que es la que más se conoce, que es la de 16-8? Yo tengo que ver si ese paciente, obviamente estas imágenes son a modo de ejemplo, ¿no? Si este paciente al momento o al consumo diario es capaz de mantener una restricción calórica, o si al bloquear el consumo, o sea, a quitar un bloque de calorías en estas horas de ingesta, realmente va a incorporar esas calorías en déficit, o por problemas de ansiedad, o problemas de atracón, o problemas de hambre,
me va a incorporar más calorías, no me sirve de nada que sufra bloqueando este bloque. Pongo este bloque, pero puede ser cualquier momento del día. La evidencia científica indica que en realidad es adelantar la cena, o hacer una merienda, cena fuerte, y atrasar el desayuno, omitir el desayuno, también por una cuestión de los ciclos circadianos, en la que más beneficios tiene esta metodología de ayuno de tiempo restringido. Esta, por ejemplo, es un déficit normal. Normal le llama que es lo más fácil de llevar a cabo. Es un déficit de durante la semana, de calorías. Supongamos que en este caso el paciente necesita incorporar 1.500 calorías y termina incorporando en un promedio semanal 1.300, o sea, hay un déficit de calorías. Aquí siempre estamos, perdón, aquí siempre estamos hablando de calorías de ingesta de comida, no estamos teniendo en cuenta las calorías que se gastan, ¿no? Luego tenemos ayuno del día entero, que quiere decir, como les decía, que yo tengo 5 días de ingesta normal y 2 días de ayuno. Eh, puedo hacer un déficit. ¿Por qué digo puedo? Porque si yo aquí vengo bien, el paciente o el deportista viene bien, pero aquí en vez de poner 1.500 me va a poner 2.000, aquí ya el promedio semanal me voy con las calorías. Entonces, más allá de que es una cuestión matemática, lo que quiero hacer ver es que muchas veces es una estrategia que no a todos nos va a resultar, porque no todos tenemos la misma relación y la misma conducta con la comida, independientemente del objetivo, porque todos tenemos objetivos diferentes, pero no todos tenemos la misma relación y la misma conducta y la misma disciplina con la comida. Hay personas que les va magnífico con el ayuno, con el objetivo del descenso de peso, o le va magnífico con el objetivo de la salud digestiva. Es más, yo estoy especializada en salud digestiva, lo practico y lo indico porque es una de las mejores estrategias del ayuno, el ayuno digestivo. Luego tenemos el ayuno del día alterno, que quiere decir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es el más brusco de realizarlo. Hay mayor pérdida de masa muscular. Y obviamente porque hay mucha más restricción calórica. ¿Cuál es el mejor? Va a depender del paciente. No todos reaccionan a los mismos, no a todos les va a resultar bueno ni como una estrategia válida. No hay un protocolo que resulte para todos igual. El ayuno intermitente, hay muchísimos trabajos de investigación, los beneficios son muchos, cada vez se demuestra más. Ayuda a la pérdida de grasa, porque muchas veces solamente pensamos pérdida de peso. Perder peso en báscula es muy fácil. Ahora, yo quiero saber qué estoy perdiendo, porque si yo elimino los hidratos de carbono, obviamente que voy a perder peso en báscula, pero no va a ser grasa, va a ser agua. Entonces, a mí lo que me interesa del ayuno intermitente es realmente que haya una pérdida de grasa para que justamente no haya un efecto rebote, lo que se conoce como el efecto rebote. Tiene muchos beneficios a salud cardiovascular, envejecimiento, muchos beneficios en las enfermedades crónicas, mucho en control de las glucemias, de las insulinas y sobre todo en el sistema digestivo. Casi todos los trabajos o estudios científicos sobre el ayuno intermitente han dado como resultado cierto grado de pérdida de peso, que oscila entre 2,5 a casi 10. Y obviamente esa pérdida de peso se asocia con una masa grasa. Eso es lo que le decía. A mí me interesa realmente que ese porcentaje que se vaya a perder sea grasa, porque de nada me sirve aplicar una estrategia que por ahí el paciente o el deportista le resulte muy difícil, hasta psicológicamente llevarla a cabo, porque el cerebro funciona así. Si a vos te dan horas en las que puedes comer y horas en las que no puedes comer, ya estás con hambre. No te interesa ni qué vas a comer en ese momento o en esa ventana de ingesta, pero el cerebro entiende que ya estamos con hambre. Entonces, por ahí son dietas que no son muy sostenibles en el tiempo. La mayoría de los trabajos de investigación hay una insatisfacción por parte justamente de los participantes o los deportistas. No se llega a cumplir muy bien los protocolos, hay muchísima tasa de abandono, estamos hablando de los trabajos de investigación. Muchos de los pacientes, los deportistas abandonan los protocolos de ayuno. ¿Por qué? Porque sobre todo
que tiene un impacto psicosocial bastante complicado. Debido a los episodios prolongados de ayuno, se pueden conducir a grandes porciones de alimentos poco saludables al final del ayuno. Eso es lo que les decía. No me sirve de nada que en ese bloque de no ingesta, o sea, realmente de ayuno, de inanición, la persona esté bien, pero cuando termina, devora absolutamente todo, no sirve de nada, no es una estrategia viable por una cuestión de que no hay conducta con la comida. Entonces yo como profesional debo encaminar otra estrategia. ¿Por qué? Porque voy a tener el objetivo o el resultado que justamente es el contrario. Y uno de los que más se ha investigado es genera trastorno por atracón compulsivo. Muchas veces por depresión también. ¿Mm? La investigación no es suficientemente sólida para sugerir que los profesionales de la salud involucrados recomienden el ayuno intermitente a los pacientes por práctica habitual. El ayuno intermitente no es una estrategia, no es un plan alimentario, no es una dieta. Es una estrategia que se utiliza en algún momento particular por un objetivo en particular, sea control de glucemias, sea salud digestiva, sea bajar una inflamación intestinal, mejorar una permeabilidad intestinal. Si es deportista, no hay que tratar de hacer esos tipos de protocolos durante la temporada. Sí se la puede utilizar, sobre todo al principio de las pretemporadas. Hay que ser inteligentes a la hora de utilizar estas estrategias. A nivel de dieta cetogénica o dieta keto, aquí hasta suplementos tenemos con ketos. Primero, la base. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son compuestos orgánicos derivados de las grasas que nos pueden servir como sustrato energético circulante para los tejidos durante periodos de inanición o ayuno u ejercicios prolongados. En condiciones fisiológicas donde se dispone de carbohidratos o después de un ayuno nocturno, la concentración de los cuerpos cetónicos son bajas. ¿Por qué? Porque realmente hay disponibilidad y hay almacenamiento de hidratos de carbono. Ahora, en condición de privación de hidratos de carbono como periodos de inanición, donde se agotan realmente las reservas de glucógeno muscular y hepático, la movilización de ácido graso de los tejidos aumenta como medio para suministrar energía. A partir del acetil-CoA se convierten en cuerpos cetónicos en las mitocondrias. Estas son las cetonas. ¿Qué quiero hacer ver con esto? No es por no consumir hidrato de carbono inmediatamente al día siguiente estamos en cetosis. No, el cuerpo tiene reservas. Aproximadamente a los 10 días recién el cuerpo entra en un estado de cetosis o de cetoadaptación, como se dice. Después de una noche de ayuno, la producción de cuerpos cetógenos endógenos asciende de 0,25 milismol por minuto, da como resultado concentraciones relativamente bajas. ¿Por qué? Porque justamente no se está produciendo muchos cuerpos cetónicos porque hay almacenamiento de glucógeno. Con un periodo de ayuno o inanición prolongada, es lo que les decía, mínimo 5 días, la tasa de producción de cuerpos cetónicos, miren cómo va de 1,5 de 0,1 a 1 a 2 milimol por minuto. Vamos a ver, ¿qué significa a nivel de macronutrientes una dieta cetogénica? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de hidratos de carbono. Fisiológicamente, químicamente, biológicamente, ¿qué queremos con una dieta cetogénica? Que no haya ni siquiera reservas de hidratos de carbono. ¿Para qué? Al no haber glucógeno ni muscular ni hepático es donde la grasa empieza a movilizarse para transformarse en cuerpos cetónicos, que son combustible para el organismo. ¿Cuál es la diferencia con una dieta low carb? Fíjese que como mínimo tiene que haber 55% del valor calórico total diario de hidratos de carbono, aproximadamente 50 gramos por día. Traspasado comida, 2 tostadas, 3 tostadas. Luego tiene que haber un porcentaje de 15-20% de proteína y fíjense cómo aumenta la cantidad de grasa, porque lógicamente la dieta keto es una dieta, una alimentación, un protocolo alto en grasas de buena calidad.
A nivel deportivo, ¿qué pasa con los protocolos de dietas cetogénicas? Es que si entrenas a tu cuerpo para que dependan menos de los carbohidratos, ¿se acuerdan que lo primero que he dicho es que no hay nutrición deportiva sin hidratos de carbono? Bueno, la dieta cetogénica es todo lo contrario, es un protocolo en donde yo acostumbro al cuerpo que no dependa de los hidratos de carbono y el cuerpo que va a responder con una adaptación que se conoce como la cetoadaptación. Pero no es que de un día para el otro no incorporo nada de hidrato de carbono y ya estoy con una cetoadaptación o cetogénica. No. Esta adaptación permitirá una mayor quema de grasa a la misma intensidad del ejercicio. Es importante tener en cuenta que la formación de altos niveles de cetonas solo ocurrirá si la ingesta de carbohidratos, que quiere decir en relación con el uso, es extremadamente baja. Las afirmaciones son que esto ayudará al rendimiento. Hay mucha evidencia, hasta contradictoria, sobre si realmente el ayuno, la dieta cetogénica mejora, la cetoadaptación mejora el rendimiento o no. Lógicamente va a depender qué tipo de estímulo, qué tipo de deporte, porque no es lo mismo realizar una dieta cetogénica que no tiene beneficios, por ejemplo, en deportes de fuerza o halterofilia, en donde el sistema energético no es el que estoy queriendo que utilice las grasas. Si me va a servir una dieta cetogénica, por ejemplo, personas que hacen triatlón, maratón, ciclismo, donde el sistema energético que utiliza el organismo es el que justamente estoy queriendo jugar con la intensidad del entreno. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la dieta cetogénica? Que debería encontrar menos del 5% del total de energía proveniente de los hidratos de carbono, que es entre 20 a 50 gramos como máximo por día. Tengamos en cuenta que el cerebro funciona como mínimo con 30 gramos de hidratos de carbono por día. En atletas, ¿qué es lo importante? Preservar sí o sí la masa muscular. Yo con el organismo o con la composición corporal puedo hacer miles de estrategias, pero esas estrategias, si yo empiezo con la pérdida de la masa muscular, es una estrategia no válida, sea la estrategia que haya utilizado. ¿Por qué? Porque perder masa muscular no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. Se supone que todas las estrategias que yo utilizo son para la pérdida de la grasa corporal, no para la pérdida de la masa muscular. Normalmente cuando hay una dieta cetogénica, lógicamente hay un aumento en la grasa por kilogramo de peso, pero también de proteínas para preservar la masa muscular. Las grasas son fundamentales para alcanzar justamente el valor calórico total. Eh, También en las dietas cetogénicas hay que tener en cuenta que se debe incorporar sí o sí suplementación de minerales, se debe suplementar con sodio y con potasio. Eh, sí o sí son dietas supervisadas por nutricionistas, pero también por médicos. Es más, muchos médicos la indican. Eh, Se utiliza mucho y es muy válida en pacientes o en protocolos, por ejemplo, de problemas neurológicos. Surge, la dieta cetogénica surge, realmente es una dieta porque surge para patologías, nada más que hoy se la utiliza como una estrategia en el mundo del deporte bajo diferentes estímulos del deporte o deportivos, eh, pero como les digo, no es que porque vayas a hacer una clase de fuerza o de halterofilia, la dieta cetogénica va a ser la mejor estrategia. No, no tiene sentido porque el sistema energético que utiliza el deporte no es el que está queriendo utilizar la vía cetogénica. ¿Es válida? Sí, es válida. Es difícil de realizar, extremadamente difícil de realizar, no hay mucha adherencia, eh, pero es una estrategia, una alternativa más. Ambas dietas, tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, o sea, ambos protocolos, son alternativas que parten de la misma base, a un déficit calórico. ¿Mm? Cualquier dieta que tenga un balance negativo de calorías hará una reducción de peso corporal. No hay magia. Y más si hay un estímulo físico, sea cual sea el estímulo o el deporte que realice la persona. El ayuno intermitente es una herramienta flexible para el control de peso sin impacto negativo relevante en la resistencia, siempre que se planifique la ingesta alrededor del entrenamiento. Eh, Tengo casos, tengo deportistas que, y es lo más normal, lamentablemente, que van en ayuno al entreno, o en pretemporada me van doble sesión de entrenamiento, hacen el entrenamiento, sobre todo el de fuerza, en ayuno.
¿Mm? Yo tengo que ser bastante inteligente. Primero, ¿cuál es el objetivo que estoy utilizando ese ayuno? Porque yo tengo que tratar de utilizar el ayuno en un contexto deportivo. ¿Mm? No estamos hablando de que una persona que solamente hace ayuno para bajar de peso. Eh, Ahí sí nos interesa el momento. ¿Mm? El ayuno se planifica de acuerdo a los estímulos físicos, o sea, de los entrenamientos. La dieta cetogénica tiene potencial el control de la grasa y adaptación metabólica en esfuerzos aeróbicos de baja intensidad, pero limita la capacidad de esfuerzos intensos y requiere una adaptación prolongada. ¿Qué quiere decir lo que les decía? Mínimamente el cuerpo necesita 10 días para adaptarse, a estar en una cetoadaptación. Para la mayoría de los deportistas, la estrategia más segura y eficaz es usar estas herramientas en periodos específicos de entrenamiento. Es lo que le decía, nunca como un enfoque único y permanente, siempre como una planificación nutricional que asegure la proteína, los electrolitos y el timing adecuado de los carbohidratos. No hay nada, yo siempre digo, no hay nada que esté bien ni nada que esté mal en la nutrición. Todas las estrategias son válidas siempre cuando yo tengo claro dónde estoy, dónde quiero llegar, y qué es lo que voy a hacer en ese camino. Porque podemos empezar con una estrategia de dieta cetogénica en una pretemporada, durante la temporada, cambiar el sistema energético, o sea, se puede hacer un montón de cosas a nivel de protocolos nutricionales, pero tengo que ser inteligentes y estar asesorados, tanto nosotros como profesionales, estar a la altura del deportista, porque muchas veces pasa eso. Nosotros como profesionales, yo es algo que siempre lo voy a decir, y yo no tengo vergüenza en decir, no, este deporte no lo sé, no, no, porque tampoco me sé ni la fisiología del deporte. Si yo como nutricionista deportiva no entiendo la fisiología de un deporte, no puedo atender a ese deportista, por más que sepa de nutrición deportiva, porque no sé la base, no sé cómo funciona el deporte en sí. Entonces, imagínense que como profesionales tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de recomendar o indicar estrategias nutricionales y ser flexibles. ¿En qué sentido? No hay nada bueno o malo, todo va a depender qué paciente, qué deportista tengo al frente. Porque aquí suponemos que estamos hablando de deportistas sanos, pero no, la mayoría de las veces no hay alguna patología, hay un hipotiroidismo. En el mundo de la mujer hay muchísima menorrea o problemas de la regla. Entonces yo tengo que tratar de combinar estrategias nutricionales, pero el primer objetivo siempre va a ser la salud. Y hay muchas veces que esas estrategias nutricionales no van de la mano. Siempre en la nutrición deportiva hay tres objetivos: salud, estética, rendimiento deportivo. La mayoría de las veces no van de la mano ninguno de los objetivos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Mm? Eh, Esto ha sido hoy lo que es el webinar de nutrición. Los invitamos al máster de nutrición, anti-age, microbiota y GLP.